Buenos días, hermanos, bienvenidos al estudio de Daniel. Estamos ya a la mitad del libro, hemos estudiado los primeros 6 capítulos que abarcan la parte histórica del libro de Daniel. Esta mañana vamos a empezar el capítulo 7 y vamos a avanzar lentamente porque queremos aprender a estudiar bien la parte profética de Daniel. Es la parte más compleja, pero también es una parte muy importante para nosotros porque el libro de Daniel provee la base para lo que podemos llamar una escatología bíblica. Si queremos contestar la pregunta ¿qué enseña la Biblia acerca de los últimos tiempos? El libro de Daniel es un libro fundamental. Por eso no quiero apurar el estudio, quiero ir lentamente para que no sea solo un estudio de Daniel, sino que al mismo tiempo les ayude a saber cómo manejar la escatología, que es un tema muy discutido por evangélicos. En un tiempo como hoy, la pandemia, ha surgido posiciones bastante extremistas. Por un lado, hay creyentes que, y uno respeta su posición, tienen lo que llaman una posición histórica, que da a entender que las palabras, las secciones proféticas, mayormente ya se han cumplido en Cristo. Y que aparte de la segunda venida, que nadie sabe cómo va a ser, la Biblia no habla mucho de eso, porque todas estas profecías ya se cumplieron. ¿Okay? Esa es una postura. Por otro lado, hay una postura que ante cualquier evento como la pandemia, ya están señalando el rapto de la iglesia y ya el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, y es otro extremo. Me parece que tenemos que tomar la Biblia con tranquilidad, estudiarla seriamente y pidiendo al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a manejar la palabra de Dios y a la luz de la Biblia poder mirar los eventos que están ocurriendo hoy en día. Así que les invito a orar esta mañana. Vamos a orar esta mañana no solo por la clase de hoy. ¿Qué tal oramos y pedimos que en las siguientes semanas, al estudiar la parte histórica, profética de Daniel, el Espíritu Santo realmente nos dé entendimiento para que en medio de tantas interpretaciones humanas hoy en día, tratemos de acercarnos a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Ok? No estoy reclamando para nada que mi posición es la única o la absolutamente acertada. Más que presentar mi opinión, lo que quiero hacer es simplemente dejar que la Biblia hable y que cada uno pueda alcanzar la interpretación que el Espíritu Santo les va indicando. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, al empezar el capítulo 7 de Daniel, soy consciente del gran desafío y la gran responsabilidad también de empezar a manejar una parte histórica, profética de tu palabra que ha generado mucha controversia y no siempre la controversia ha sido útil para la iglesia. Señor, quiero pedir que tú nos ayudes a poner a un lado ideas preconcebidas. Danos una mente fresca que es capaz de mirar al texto tal como es y dejar que tu palabra nos hable, que tu espíritu nos ayude a entender tu palabra. Y el Señor, que estemos dispuestos a que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad tal como tú quieres que la podamos creer. Así que, Señor, encomiendo mi mente y la mente de los oyentes para que estemos abiertos a lo que tu Espíritu Santo quiere indicarnos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, Daniel capítulo 7 narra un sueño que Daniel tuvo, o algunos dicen una visión que él tuvo de noche, que normalmente se considera como un sueño. Y como ven aquí en la imagen,
es una visión, un sueño que tiene que ver con 4 bestias. Y en un momento vamos a ver que esas 4 bestias tienen alguna relación con la estatua del capítulo 2. Antes de mirar lo que Daniel vio esa noche, es importante notar el contexto de esta visión. El contexto la tenemos en Daniel 7 y el versículo 1. Leamos la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Este es un versículo que muchos predicadores casi pasan por alto en su desesperación por llegar a las 4 bestias y narrar todas sus interpretaciones de las 4 bestias. Me parece que es un error. Me parece que tenemos que acercarnos a la Biblia lentamente, dispuesto a estudiar cada detalle y controlar el instinto medio carnal de querer llegar a las partes más jugosas. Porque a veces en ese afán podemos no solo perder algunas lecciones importantes, sino que podemos terminar desviándonos de la interpretación correcta. Así que una regla muy importante cuando estudiamos las partes proféticas: nunca hacerlo apurado. Siempre tomar tiempo. Y más que nada, tomar tiempo para preguntarte qué dice la Biblia. No qué es lo que tú tienes en tu mente y quieres que la Biblia confirme. Es un gran error en la escatología, de llevar a la Biblia tu esquema. De repente, en algún momento escuchaste una prédica y esa prédica te impactó tanto que la tienes grabada en tu mente, un esquema escatológico. Y ahora empiezas a estudiar la Biblia, pero ya estás imponiendo sobre la Biblia ese esquema escatológico. Cuando lo que hay que hacer es examinar el esquema escatológico a la luz de la Biblia. Y para poder hacer este ejercicio, obviamente empiezas con la Biblia. Tienes que entender bien la Biblia. Y eso te va a permitir a chequear el esquema escatológico para ver si es cierto o no es cierto. Siempre ese orden. Biblia primero, escatología después. Nunca lleva la Biblia a tu escatología. Eso es un desastre si vamos a hacer eso. Dejemos que la Biblia informe nuestra escatología. ¿Qué es lo primero que leemos? El momento histórico de esta visión o este sueño. ¿Cuándo fue? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ahora, esto es interesante por 2 o 3 razones. Es interesante en primer lugar porque indica que Daniel no está escrito en orden cronológico. ¿Ok? Porque el versículo anterior, capítulo 6, verso 28, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Así que ya nos llevó al fin del imperio babilónico, el siguiente imperio medo-persa. Y el capítulo 7 vuelve marcha atrás. Esto nos prepara para lo que tenemos en Apocalipsis. Porque al igual que Daniel, Apocalipsis no está escrito en orden cronológico de los eventos que van a ocurrir. Así que ya el libro de Daniel nos prepara de esta manera. Nos enseña a tomar en serio el texto y estar dispuesto a reorganizar el libro a la luz de lo que dice el texto. Que escuchen bien. Reorganizar el orden del libro de Daniel a la luz de los datos históricos. No estoy diciendo reordenar Daniel en forma antojadiza, según me da la gana hacerlo.
No, tiene que haber razones. Ahora, capítulo 6, como ya hemos estudiado, ocurre, digamos, en el primer año del rey Darío. ¿Ya? Capítulo 6, versículo 1, Darío recién está empezando su reinado. Volvamos al capítulo 5. Capítulo 5 es el reinado de Belsasar. Pero capítulo 5 es el último día del rey Belsasar. Porque como leemos al fin del capítulo 5, Belsasar muere. Verso 30. Así que si el capítulo 5, Belsasar muere, el capítulo 7, que es el primer año de Belsasar, tiene que ser antes del capítulo 5, ¿no es cierto? Así que el capítulo 7 de Daniel hay que ubicarlo entre capítulos 4 y 5. ¿Por qué lo digo? Porque capítulo 4 estamos todavía en los días del rey Nabucodonosor. Los primeros 4 capítulos abarcan el gobierno de Nabucodonosor. Nabucodonosor muere, deja su imperio a su hijo, y luego entra su nieto, Belsasar. Entonces, capítulo 7 es el primer año de Belsasar. Capítulo 5 es el último día de Belsasar. Así que no hay que ser tan inteligentes para saber que el capítulo 7 debe ir entre capítulos 4 y capítulo 5. Segundo lugar, si ocurre en el primer año de Belsasar, sabemos que Belsasar vino al reino más o menos el año 556. Hay que checar los datos concretos, a veces varía un poquito según los estudiosos, pero más o menos por ahí, más o menos a la mitad del siglo 7 antes de Cristo, ¿ok? Siglo 6 antes de Cristo. Así que si asignamos la fecha el año 556, ¿en qué año fue llevado Daniel a Babilonia? El año 605. ¿Cuántos años han transcurrido entonces? Unos 50 años. ¡Wow! 50 años. ¿A qué edad fue llevado Daniel a Babilonia? 17, 18 años. Sumamos 50, alcanzamos una edad de 67 años. Así que Daniel ya es una persona de edad avanzada, bastante experiencia, medio siglo al frente del imperio de Babilonia. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo Daniel? Sabemos que durante el reinado de Nabucodonosor, Daniel ocupaba un papel muy importante en el imperio. Pero en capítulo 5, la fiesta de Belsasar, ¿se acuerdan? Daniel no estaba presente. ¿Y por qué no estaba presente? Porque Belsasar no lo valora. Así que por X razones, cuando Belsasar entra a ser el rey de Babilonia, él margina a Daniel. Simplemente no lo toma como un asesor. Da la impresión que la forma de vida de Daniel, los consejos que él daba, no iban con Belsasar. Así que Daniel, después de 50 años, ejerciendo una función muy importante, el imperio, de repente se encuentra marginado. Pregunta, hermanos, si eso nos hubiera pasado a nosotros, ¿cómo habríamos reaccionado? Lo más natural sería, en primer lugar, molestarnos. Segundo lugar, desanimarnos. Tercer lugar, empezar a sentir, mi vida ya no tiene sentido. He invertido 50 años en este imperio. He dado lo mejor de mi vida.
mi mente, mis fuerzas. ¿Para qué? Para que entre este rey y simplemente me margine, me maltrate, no me valora. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos desanimado? ¿Cómo lo habrá tomado Daniel? En un sentido no sabemos. Me imagino que algo de eso pudo haber pasado. Pero Dios aquí, en el primer año de Belsasar, le enseña a Daniel una lección muy importante, y es la siguiente. Cuando las personas de este mundo te marginan y ya no quieren tu servicio, es cuando Dios a veces te toma y empieza a usarte en una manera sorprendente. El imperio de Babilonia ya no le interesa a Daniel, pero el rey de otro imperio, mucho más grande que Babilonia, mucho más duradero que el de Babilonia, el rey Jesús, Jehová de los ejércitos, toma a este hombre y se empieza a manifestar a él. Según lo que sepamos, Daniel 7 marca el inicio de su ministerio profético. No leemos de sueños y visiones antes. Hasta este momento, él ha interpretado visiones y sueños de otros. Ahora le toca a él recibir una visión. Y de aquí en adelante, Daniel empieza a ejercer un ministerio profético. Del capítulo 7 al capítulo 12, olvídate de Daniel el político. Olvídate de Daniel el hombre al frente del imperio. Ahora sí es Daniel el profeta. Y yo creo que al final Daniel valoró mucho más su ministerio profético que su ministerio político. Y por eso en Daniel 5, cuando el rey Belsasar lo margina, no lo invita a la fiesta, a Daniel no solo le da igual, yo creo que él estaba feliz. Porque para esa fiesta, Daniel ya ha recibido esta visión. O sea, Dios a través de Nabucodonosor había confirmado lo que Jeremías había dicho, que el imperio de Babilonia iba a acabarse, iba a dar lugar a otro imperio, los medo-persas. Jeremías profetizó eso. El rey Nabucodonosor lo ve en la estatua del capítulo 2. Ahora Dios le revela eso a Daniel al comienzo del ejercicio como rey de Belsasar. Y yo creo que a partir de esta fecha, Daniel pasó mucho tiempo, no solo escribiendo este capítulo, sino meditando, reflexionando. Recibió otras revelaciones que complementaron esto, y a partir de este momento el corazón de Daniel está más en las cosas del reino de Dios. Así que para animarnos, hermanos, esta mañana, nuestras experiencias en la tierra pueden variar. Podemos tener momentos cuando somos muy populares y puede dar lugar a momentos cuando somos marginados. Lo que el hombre hace contigo es muy secundario a lo que Dios hace contigo. Así que siempre pongamos la mirada en lo que Dios quiere hacer, no como los seres humanos nos quieren usar. Eso es mucho más importante. Vamos a ver entonces este sueño que Daniel tuvo. Bueno, antes de avanzar, quizás notar un detalle en capítulo 7, versículo 1. Al final, ¿qué hizo Daniel? Noten estos dos elementos. Daniel vio y Daniel escribió. ¿Ok? Muy importante notar eso. Lo que Daniel escribió
fue mucho menos de lo que él vio. Porque leemos al fin del verso 1, él relató lo principal del asunto. ¿Qué significa eso? Que había cosas que él no escribió. No escribió quizá porque no había palabras para describir lo que él sintió. Quizá porque algunas cosas él pensó no eran tan importantes para escribir. No sabemos, pero Daniel es muy claro. Él no escribió todo. Él escribió lo principal del asunto. Y lo principal era una mezcla de el sueño más la interpretación. Aquí tenemos las dos cosas en este capítulo. Tenemos el sueño en sí y luego tenemos la interpretación del sueño. Ahora, ya eso me hace pensar en comentar lo siguiente. Si aquí tenemos la interpretación del sueño, ¿qué significa eso? Que Daniel no lo entendió. Ahora, esto marca una etapa nueva en profecía. Cuando leemos en la Biblia Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, etc., todos esos profetas básicamente entendían lo que estaban escribiendo. Porque Dios les hablaba a sus corazones. Y ellos predicaban primero y luego escribían lo que Dios ponía en sus corazones. Pero en Daniel estamos en otro género profético. Estamos en lo que llamamos el género apocalíptico. Y la gran diferencia entre profecía normal y profecía apocalíptica tiene que ver con visiones. Y específicamente visiones que la persona no entiende y necesita explicación. Ahora, es cierto que Isaías y Jeremías tuvieron algunas visiones, pero esas visiones eran entendibles, ellos mismos lo entendían. Pero cuando vamos a literatura apocalíptica, entonces realmente ellos no entienden y necesitan explicación del cielo acerca del significado. Hermanos queridos, esto es muy importante, por la siguiente razón. Yo diría que el error principal en la escatología es cuando personas insisten en tomar literalmente cosas que son simbólicas. Y la esencia de profecía escatológica es que es simbólica. Y por eso cuando personas dicen, no, Apocalipsis hay que interpretarlo literalmente. Dice 144,000, tiene que ser 144,000. Francamente, no entiendo lo que están diciendo. No están tomando en cuenta el género literario. Porque Daniel aquí ve cosas, él no entiende. Si es literal, él entendería, ¿no es cierto? ¿Quién no puede entender 144,000? Todo el mundo entiende 144,000, si es simplemente un número literal. Pero no se trata de eso. Se trata de cosas simbólicas. Así que muy importante entender eso, hermanos. Tenemos que prepararnos para escuchar símbolos, ver símbolos. Y necesitamos interpretar los símbolos. Y más bien, en literatura apocalíptica, lo literal va a ser lo raro. La excepción va a ser lo literal. Mucho más probable es lo simbólico. Si cuando ves figuras, cuando escuchas números, 3,5, por ejemplo, es simbólico. Personas que insisten en tomarlo literalmente están faltando respeto al género literario. Muy importante, hermanos, notar esto, porque de esas cosas que parecen muy sencillas es de donde vienen los grandes errores interpretativos. Y tenemos que evitar eso y dejar que la Biblia hable por sí misma. Ahora, en esta visión,
Casi todo el mundo sabe que la visión tiene que ver con 4 bestias. Pero constantemente yo encuentro que las personas simplifican la Biblia. ¿Y por qué la simplifican? Porque no la estudian en detalle. Ya hemos notado esto en Daniel capítulo 2. Cuando hablas con las personas, la estatua de Daniel, ¿cuántas partes tenía? 4, dicen casi todos. Pero las personas que dicen 4 están tratando el capítulo 2 en forma simplista. No son 4 partes, son 5 partes. Y aquí en Daniel 7 no trata solo de 4 bestias. Las 4 bestias es una parte del capítulo. Porque la visión tiene una segunda parte. La primera parte es la parte terrenal. ¿Ok? Daniel 7, del 2 al 8, es la visión terrenal. Cosas que ocurren aquí en la tierra. Pero versículos 9 y 10, y luego versículos 13 al 14, es la parte celestial de la visión. Por ejemplo, vamos a leer verso 9. Estuve mirando, ¿qué estaba mirando? Estas 4 bestias que acaban de salir del mar. Todo es terrenal. Pero dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Ya no estamos en la tierra, ahora estamos en el cielo. El pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Te hace recordar algo eso? Un trono, millones y millones de personas, los libros son abiertos. Es capítulo 20 de Apocalipsis, el juicio final ante el gran trono blanco. Lo que Juan ve en capítulo 20 viene de Daniel capítulo 7. Es una visión celestial. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes, ahí está otra vez, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Y a dónde vino? No vino a la tierra. Dice, vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos le sirvieran. Pero hermanos, todo esto es lo que Daniel ve en el cielo. Así que Daniel 7 es una visión en 2 partes. La parte terrenal y la parte celestial. Tenemos que entender ambas partes y al final ver cómo se relacionan ambas partes. Vamos a ir lentamente, tratando de evitar equivocarnos y tratando de mirar qué dice el texto. Tratando de no llevar al texto ideas preconcebidas, dejando que el texto hable por sí misma. Ahora, en la parte terrenal tenemos 4 bestias, que vamos a estudiar en más detalle el día de mañana. 4 bestias. En la parte celestial tenemos 3 figuras. ¿Cuáles son las 3 figuras? Primero tenemos el anciano de días, versículo 9. Luego tenemos un hijo de hombre, versículo 13. ¿Y la tercera figura? La tercera figura es este grupo de personas, millones de millones que asisten delante de él. Estamos hablando de el pueblo de Dios. Es la tercera figura colectiva, como una sola figura. ¿Ok? Así que en la tierra, 3 bestias. En el cielo, el anciano de días, el hijo del hombre y el pueblo de Dios. ¿Ok? Notando el contenido, lo menos en general, de esto. Vamos a ver entonces las 4 bestias en forma introductoria. Mañana vamos a ver los detalles.
Noten en primer lugar, en versículo 2, el origen de las bestias. ¿De dónde se originan? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Lo que Daniel está haciendo aquí es, él está describiendo literalmente lo que él vio. Esto ya hemos notado en las clases de Apocalipsis. Hay que mantener una distinción entre la descripción literal de lo que él vio y lo que eso significa. Así que, ¿qué es lo que Daniel vio en su visión? Literalmente, él vio un gran mar. ¿Ok? Él vio un gran mar. ¿Qué más vio? Él vio viento soplando en este gran mar. Él dice que eran 4 vientos. ¿Cómo lo habrá visto Daniel para poder decir que son 4 vientos? Entonces yo digo, Daniel escribe la parte principal y hay muchas incógnitas que uno queda, como esta. ¿Cómo supo él? Porque mirando a vientos, ¿cómo sabe de dónde viene? Para decir que son 4 vientos diferentes. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que no lo dice, pero podría ser que hay una relación entre los 4 vientos y las 4 bestias. Como si primero sopló un viento y de ese viento y esa tormenta sale una bestia. Luego viene otro viento que en un mar genera otra tormenta. Y de otra tormenta viene otra bestia. El hecho que hay 4 vientos, 4 bestias que salen una tras otra, da la impresión que no salen todas al mismo tiempo. No es que hubo una tormenta y de una sola tormenta salen las 4 bestias. Parece que hubieron 4 tormentas. Pero ¿de qué está hablando Juan? Daniel aquí. Él está describiendo en palabras lo que sus ojos vieron. Pero ahora hay que hacer la pregunta. ¿Lo que los ojos vieron es porque se va a cumplir literalmente? ¿Será que un día literalmente hay que esperar, o Daniel esperaba, que iba a haber literalmente una tormenta en el mar y que de la tormenta iba a salir un león con alas de águila? No, hermano, eso faltaría la inteligencia. Pensar que lo que Daniel vio es lo que literalmente va a pasar. Como este libro y este capítulo va a explicar, cada bestia representa algo. Ahora, si cada bestia representa algo y representa un imperio, es de suponer que quizás los vientos también simbolizan algo. Y quizás el gran mar simboliza algo. Claro, Daniel, los ve salir del mar. Pero si lo que sale del mar es simbólico, se supone que el mar también es simbólico. Ahora, cuando Daniel dice el gran mar, los comentaristas dicen el mar Mediterráneo. Y me parece que tienen razón. Para Daniel, el gran mar sería el mar Mediterráneo. Pero de ese vínculo, afirmar categóricamente, estas 4 bestias representan algo que va a salir del mar Mediterráneo, me parece que no es lo más sensato. Lo que Juan vio en su mente le hizo recordar el mar Mediterráneo. Pero ese mar, en este contexto, simboliza algo. Y habrá que ver qué. Y en segundo lugar, los 4 vientos. Daniel obviamente vio vientos en su sueño.
Pero si lo que los vientos produjeron, que son las bestias, son simbólicas de algo, se supone que los vientos también son simbólicos. Me explico. Vamos a ver mañana que las bestias representan 4 imperios. ¿Y qué está diciendo Daniel? Que va a haber literalmente una suerte de huracán y que por el huracán aparece Nabucodonosor. No es para tomarlo literalmente. Así que los vientos también simbolizan algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que simbolizan? En la Biblia, los vientos, tormenta, simboliza desorden. Simboliza fuerzas poderosas obrando y generando desorden y caos. Para un judío, la figura del mar en gran tormenta habla no solo de caos y desorden, sino de caos y desorden producido por el enemigo de Dios. Como diciendo, la tierra sólida simboliza lo que Dios gobierna, es sólido. El mar movido representa el desorden. Así que lo que Daniel 7, versículo 2, estaría diciendo entonces, es que de una situación de caos y desorden en la tierra, en la sociedad humana, este mar de seres humanos, van a aparecer 4 imperios. Y eso es exactamente lo que pasó. Cada imperio surge de un tiempo de inestabilidad. Cuando hay muchas fuerzas obrando, fuerzas políticas, y muchas veces las fuerzas políticas vinculadas de alguna manera con fuerzas demoníacas, como leemos en Isaías 14, que detrás del rey de Babilonia está Satanás, o en Ezequiel, que detrás del rey de Tiro también está Satanás. Así que parece que estamos vinculando esto, que grandes movimientos en la tierra, especialmente imperios que atacan el pueblo de Dios, como Babilonia lo hizo. Algo satánico tiene ahí. Así que eso es lo que nos está preparando este versículo 2 y 3 para entender. Lo que viene a continuación son 4 grandes instancias humanas, imperios, representados como bestias, una bestia salvaje. Y estas bestias no solo serán salvajes en su comportamiento con otros seres humanos, sino en particular con el pueblo de Dios. Así que lo que Dios le está empezando a mostrar a Daniel aquí son cosas que van a afectar mucho al pueblo de Israel. Por eso cuando llegamos al fin del capítulo 7, versículo 28, leemos, aquí fue el fin de sus palabras. Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Él no se levantó del sueño pensando, ay, qué lindo todo este sueño, algún día lo tendré que escribir. Él se levantó del sueño totalmente perturbado. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo en los siguientes días, estas bestias iban a atacar al pueblo de Dios. Y eso nos va a llevar a otra pregunta. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Para Daniel, el pueblo de Dios era Israel. Pero para nosotros, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Así que ya tenemos que prepararnos, hermanos, para un estudio bastante complejo, mirando el capítulo a diferentes niveles, pasando de la descripción literal a lo que esas cosas simbolizan. Luego vamos a ver qué es lo que simbolizan en el Antiguo Testamento
y luego qué simbolizan en el Nuevo Testamento. Porque vamos a ver más adelante, el Señor Jesús cita estas cosas de Daniel. Pero Cristo estaba viviendo cientos de años después de los eventos que literalmente ocurrieron. Sin embargo, Jesús está diciendo, esa profecía de Daniel, el que tiene sabiduría, entienda, va a pasar otra vez. Así que por eso tenemos que leer este capítulo a diferentes niveles. El contexto histórico de Daniel, cómo Daniel lo interpretó. Y luego tenemos que ir al Nuevo Testamento, y a la luz de lo que Cristo enseña, y lo que Pablo enseña, y lo que Juan enseña, e interpretar este capítulo a la luz del Nuevo Testamento. Una vez que hemos hecho todo ese esfuerzo exegético interpretativo, recién podemos empezar con la pregunta, ¿y con qué esquema escatológico encaja mejor esto? Pero eso es mucho más adelante. Primero tenemos mucho trabajo de estudio, investigación e interpretación que hacer. Fíjense, esta mañana solo hemos mirado los primeros 2 versículos. Ni hemos empezado la visión. ¿Se imaginan lo complejo y lo fascinante que es estudiar la palabra de Dios? Pero no estamos apurados. Dios nos ha dado tiempo de sobra en esta cuarentena para hacer lo que no haríamos en otro tiempo, que es estudiar y meditar profundamente la palabra de Dios. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces esta mañana, y el día de mañana, el viernes, vamos a ahora entrar a las 4 bestias, vamos a verlas una por una, los detalles, qué significan los detalles, el tiempo de Daniel y qué podrían significar esos detalles para nosotros hoy en día. ¿Ok? Tenemos un largo viaje por delante y pidamos a Dios sabiduría para manejar bien la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, sabemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y perdónanos, Padre, porque constantemente queremos hacer que tú pienses como nosotros. Y cuando nos cuesta entender algo, empezamos a quejarnos, como diciendo, ¿por qué Dios lo ha hecho tan complicado? Cuando, Señor, tú nos amas, tú quieres que maduremos como seres humanos, como creyentes, que dejemos atrás las cosas de niños, que aprendamos a manejar carne, cosas fuertes en tu palabra. No lo podemos hacer en la carne, Señor, y no queremos hacerlo así. Queremos pedir que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que sea Él que nos guía para poder interpretar bien tu palabra. Así que sometemos nuestras mentes a tu revelación. Padre, líbranos de pensamientos humanos. Señor, guíenos por tu Espíritu para poder alcanzar lo que tú quieres que entendamos de tu palabra. Queremos bendecirte esta mañana, darte gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Y confiamos, Señor, que tú nos vas a iluminar y dar más y más entendimiento espiritual en las siguientes semanas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.